Existen muchas herramientas y o acciones que nos ayudan a pues a muchas cosas, pero son cosas bastante sencillas, pero que muchos usuarios no saben pues hacer. Por ejemplo, una acción bastante sencilla es la de guardar o guardar como. Muchos usuarios no conocen la diferencia entre el guardar y guardar como. El guardar es cuando guardamos los cambios realizados en un libro que ya teníamos existente. Y guardar como me sirve para guardar por primera vez un libro o un archivo. Para guardar nos vamos aquí a archivo y tenemos guardar y guardar como. Aquí como mi libro es nuevo, pues no tiene ningún nombre. Si yo le doy clic en guardar, vean lo que pasa. Me desplaza automáticamente a la opción guardar como. Aunque yo insista, pues me manda nuevamente aquí a guardar como. Porque pues va a guardar por primera vez. Otra manera bastante sencilla de guardar pues es directamente aquí con el botón del acceso rápido o con la tecla F12. Si es que vamos a guardar por primera vez con la tecla F12, presionamos F12 de su teclado alfanumérico, ya ven que está del F1 al F12, la última que es F12 y se abre esta ventana donde encontramos todas las ubicaciones de nuestro equipo. Ya elegimos por ejemplo aquí escritorio y le vamos a poner prueba 1. Le damos enter o clic en guardar. Y listo, ya se guardó nuestro libro. Bien, otra cosa que a veces se les complica, digo a veces porque no siempre, pero algunos usuarios sí, es ajustar el ancho de las filas o las columnas. Por ejemplo, aquí tenemos un típico error, ya lo habíamos mencionado. Este error es cuando tenemos fechas o números y esos datos abarcan más espacio de lo que es el ancho de mi columna. ¿Cómo le hago para ajustar eso? Simplemente me voy a posicionar el cursor entre la columna que contiene el dato y la siguiente. Me aparece esa crucecita más negrita y delgada. Le damos doble clic y se ajusta a el ancho de la celda más larga. En este caso, como son fechas, pues todas tienen pues la misma medida. Aquí tenemos venta, también tenemos el mismo problema. Le damos doble clic y listo. Si yo quiero ajustar el ancho de todas las columnas automáticamente, por ejemplo, estaba así, y observamos que tenemos esta que tiene el problema, esta tiene el problema, esta igual abarca, aquí no me aparece el hashtag o gato porque son datos de texto. Este error me aparece únicamente con datos numéricos. Entonces tenemos básicamente varias columnas con la misma situación. Para ajustar todas de jalón, voy a seleccionar todas mis columnas. Si aún se les complica cómo seleccionar, únicamente posicionan el cursor en el encabezado de la columna, aparece esta flechita negra, dan un clic y sin soltar, arrastran hasta cubrir todas las columnas. Sueltan. Y ahora sí, en cualquier parte media de cualquiera de las columnas, le damos doble clic y listo, se ajustan todas las columnas que habíamos seleccionado. Si queremos darle un tamaño específico, podemos darle clic derecho, obviamente con todas las columnas seleccionadas, clic derecho, ancho de columna o formato, ancho de columna. Y le vamos a dar, por ejemplo, una medida de 25. Está muy largo. Vamos a darle otra medida, por ejemplo, ahora acá, ancho de columna, una medida de 20. Ahí está. Aunque, por ejemplo, cantidad, de venta y precio y todo esto están bastante amplias, pues ya todas tienen exactamente la misma medida. Igual esto va a depender de las configuraciones de cada quien. Vamos a darle que se ajuste automáticamente aquí en formato. Autoajustar ancho de columna. Y listo.
Ahí está. Ya todas tienen no están con la misma medida, pero tienen pues ya el ancho del dato más largo de sus celdas. Por ejemplo, producto, vemos que las primeras pues tienen mucho espacio, pero seguramente por aquí existe una celda que contiene un dato sumamente largo y que está, por ejemplo, esta, yo creo que es esa, aquí está, esta es la más larga. Observen cómo siempre se va a ajustar al ancho de la celda con el dato más largo. Bien, también es posible ocultar columnas o filas. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, vamos a ocultar producto. La seleccionamos y ya sea con clic derecho o aquí en formato, tenemos la opción de ocultar y mostrar. Si es con el clic derecho, ocultar. Y listo. ¿Cómo nos damos cuenta visualmente que está oculta una columna? Pues fácil, aquí en los encabezados pierde la secuencia ABC y se brinca hasta la E y tenemos este pequeño espacio. Si damos doble clic, pues ya aparece. Ok, para visualizarla también seleccionamos una antes y una después, clic derecho, mostrar. Podemos ocultar tantas como quieramos. Por ejemplo, quiero ocultar todas estas, clic derecho, ocultar. Y pues ahí ya no las estamos visualizando, pero ahí siguen estando. Seleccionamos, clic derecho, mostrar. Lo mismo para las filas. Seleccionamos, por ejemplo, estas, clic derecho, ocultar. Y observen que pierde una secuencia del 2 hasta el 12. Lo mismo, seleccionamos la primera y la última, clic derecho, mostrar. Así es como ocultamos filas o columnas. No hay mayor relevancia con cualquiera de los dos, es lo mismo. Bien, otra acción bastante sencilla y muchos no saben hacerla es agregar o eliminar columnas. Para agregar una columna basta con darle clic a cualquier columna o la columna de donde vamos a añadir otra y le damos clic derecho, insertar y se va a insertar a la izquierda una nueva columna. Si yo quiero agregar, por ejemplo, 3 columnas antes de esta, seleccionamos 3 y le damos clic derecho, insertar. Y ahí está. Aquí tenemos una situación que se copia el formato que tienen las otras columnas. Si no queremos ese formato, basta con darle clic en esta brochita que aparece únicamente cuando las acaban de añadir o agregar. Si se salen y vuelven a seleccionar, ya no les va a aparecer este icono de la brochita. Le damos un clic y le decimos que borrar formato. Y ahí está. En el caso de que no queramos el mismo formato. Para eliminar estas 3 columnas, seleccionamos clic derecho, eliminar. Lo mismo para filas. Seleccionamos, por ejemplo, estas 4, clic derecho, insertar. Y observen que me agrega pues la cantidad de filas que yo seleccioné. El atajo de teclado para esto es simplemente con la tecla control y para agregar con el símbolo de más y para eliminar con el símbolo de menos. Por ejemplo, seleccionamos esta y presionamos control más, observen. Control más, control más, control más. Para eliminar control menos, control menos, control menos. Si queremos añadir 2, control más. Si queremos eliminarlas, control menos. Lo mismo para las filas. Control más, control menos. Y podemos agregar tantas veces como le presionemos control más o eliminar tantas veces como presionemos control menos. Control más. Pues, entonces aplica, como les decía, para filas o columnas. Control más o control menos. Evidentemente es mucho más fácil que darle clic derecho, insertar o clic derecho, eliminar.
Es uno de los atajos que por lo regular la mayoría de los usuarios conocen, pero para los que no, pues ahí está. Otra de las cosas sumamente básicas, pero que pocos saben hacer, es proteger su hoja. ¿Cómo protegen su hoja? Simplemente le van a dar clic derecho a donde está el nombre de la hoja y nos vamos a ir a proteger hoja. Aquí tenemos la opción para poner una contraseña que evidentemente si vamos a proteger la hoja nos va a pedir una contraseña. Le vamos a decir, aquí por ejemplo tenemos permitir a los usuarios de esta hoja seleccionar celdas bloqueadas, seleccionar celdas desbloqueadas, aplicar formatos, etcétera. Pero si yo quiero que nadie, absolutamente nadie, haga nada con esa hoja o haga algo, vamos a deshabilitar todas las casillas. Una vez quitada la selección, vamos a establecerle una contraseña, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. Aceptar. Nos pide nuevamente la contraseña 1, 2, 3 y 4. Aceptar. Y ahora sí, observen que yo, aunque le dé muchos clics, no me deja. Si doy doble clic, ya me aparece esta ventana que dice la celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja. Es posible que se le pida que escriba una contraseña. Entonces, pues así ya los usuarios a quienes manden estos sus archivos o los libros van a poder visualizar sin problema pues la información, pero no van a poder ni siquiera darle clic o ubicar una celda activa hasta que descifren, desprotejan la hoja, perdón. Clic derecho, desproteger hoja y nos pide la contraseña 1, 2, 3 y 4. Y listo, ahí está. Otra situación que muchos usuarios desconocen es la selección descontinua. ¿A qué me refiero? Cuando yo hago esto, es una selección continua. Hago esto, acá, a donde quieran. Es una selección continua, no se interrumpe. Pero ¿qué pasa si yo quiero seleccionar ciertas celdas? Por ejemplo, esta y luego esta. No puedo. Observen que si selecciono estas, al seleccionar las siguientes, se borra mi primera selección. Entonces, ¿cómo le hago para poder seleccionar varias celdas que no estén continuas? Voy a usar primero, antes de seleccionar, la tecla Control. Bueno, la primera selección la podemos hacer normal, sin problema, pero a partir de la segunda selección ya debemos más bien presionar la tecla Control. Presiono Control y ahora sí hago mi selección. Observen cómo sin problema la puedo hacer, cosa que si no presiono la tecla Control, pues se borra mi primera selección. Entonces nuevamente la primera selección sin problema, así normal. Pero es a partir de la segunda que tenemos que presionar Control y podemos hacer selección descontinua tantas veces como quieramos. Aquí tenemos una situación que si queremos copiar estos datos, tienen que estar a la misma altura de fila. Por ejemplo, yo no puedo seleccionar esto y luego aquí esto y luego aquí esto. Seleccionarlo sí puedo, pero copiarlo no puedo. Tiene que estar todo a la misma altura de fila. Observen cómo si yo intento copiar, me dice que no funciona en selecciones múltiples. Entonces, tengo que seleccionar a la misma altura. Por ejemplo, esto, esto y esto. Ahora sí, si voy a copiar, observen cómo me dejó copiar sin mayor problema y lo puedo pegar. Ahí está. Bien. Otra herramienta bastante útil es quitar duplicados.
Esta herramienta me sirve para, pues literalmente, quitar duplicados de una lista. Por ejemplo, yo aquí tengo mi lista de productos, pero pues están repetidos. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuántos productos tengo, tenemos dos alternativas. Cuando les hago examen de sondeo en clases presenciales, la mayoría de los usuarios lo que me hacen es aplicar un filtro y pues aquí ya van visualizando los productos que hay y los van escribiendo. Eso pues es muy tardado, sobre todo cuando tenemos toda esta lista enorme. Vamos a observar cuántos datos tenemos. Tenemos 842 valores, pero de esos 842 pues realmente no todos son productos. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? ¿O qué es lo correcto o lo más viable? Primero, para no alterar el contenido de nuestra tabla, vamos a copiar nuestra columna. Ojo aquí, cuando copiamos una columna, muchos usuarios, por alguna razón, la quieren copiar, por ejemplo, aquí, abajo, pero no los deja. Nos dice, no puede pegar esto aquí porque el área de copiar y el área de pegado no tienen el mismo tamaño. ¿Por qué pasa esto? Porque están copiando desde aquí arriba toda la columna. Entonces, si están copiando desde la primera fila, perdón, tienen que pegarlo en la primera fila. Lo pegan y ahí está. Bien, seleccionamos nuestra columna donde copiamos, nos vamos a la ficha datos y en la ficha datos vamos a encontrar una herramienta que se llama quitar duplicados. Esta se encuentra dentro del grupo herramientas de datos. Nuevamente, ficha datos, grupo herramienta de datos y quitar duplicados. Si están trabajando en un equipo de cómputo de escritorio, pues las pantallas son más amplias y por ende estas herramientas están más amplias, tienen un tamaño como estas. En mi caso, como estoy con una laptop, pues me aparece un poquito más compacto. Bien, entonces vamos a elegir la opción quitar duplicados. Aquí pues nos pregunta si está correcto el producto. Le decimos que sí con aceptar, no le vamos a mover a nada. Y aquí nos notifica cuántos elementos eliminó, más bien encontró y cuántos permanecen. En este caso nos dice 789 valores duplicados, encontrados y quitados. 83 valores únicos permanecen. Aceptar y listo. ¿De cuántos dijimos? 800 y tantos. 842. Quedan únicamente 82 productos. Porque están aquí pero están repetidos. Y así es como obtenemos, en este caso, los productos. Es una herramienta bastante útil que nos puede sacar de un apuro porque pues muchas veces no conocemos la herramienta y les digo que cuando les aplico examen de sondeo en cursos presenciales, intento que saquen esto, pero lo sacan con filtros. Pero imagínense estar transcribiendo 82 datos, pues es muy tardado. ¿Y qué lo hicimos? En 2-3 minutos. Es una herramienta, repito, bastante útil. Y bueno, pues estos son de las cosas o acciones bastante sencillas. Ya vimos selección descontinua, quitar duplicados, cómo guardar por primera vez. Y pues ya creo que ya es todo de lo básico. Con esto entonces finalizamos este video.